En el momento más doloroso de su vida, una viuda embarazada fue humillada por un millonario sin compasión. Pero lo que pasó esa noche lo derrumbó de rodillas y transformó su destino para siempre. El laboratorio Eternal Youth brillaba como un templo de la vanidad en el corazón de Guadalajara. Armando Salles, de 45 años pero con apariencia de 30 gracias a cirugías, botox y tratamientos experimentales, inspeccionaba su nueva línea de productos antiedad como un emperador revisando sus conquistas. Este serum promete revertir 20 años, explicó al doctor Ernesto Ramírez, su socio y dermatólogo personal, mientras sostenía un frasco dorado que costaba más que el salario mensual de un obrero. Marketing perfecto para mujeres desesperadas que no aceptan la realidad. Armando, sabes que esos resultados son exagerados, protestó el doctor, ajustándose nerviosamente los lentes. Los estudios clínicos muestran solo mejoras superficiales. Vendemos sueños, no ciencia, rió Armando, mirándose en el espejo de cuerpo completo que dominaba una pared del laboratorio. Su reflexión le devolvía la imagen de perfección que había cultivado obsesivamente. Piel tersa sin una arruga, cabello espeso y brillante, músculos tonificados que desafiaban el paso del tiempo. El miedo a la vejez mueve billones de pesos, Ernesto. Cada arruga que aparece en el rostro de una mujer es dinero que entra en nuestros bolsillos. Se giró hacia su socio con esa sonrisa predatoria que había perfeccionado en 30 años de negocios crueles. Yo soy la prueba viviente de que la edad es solo un número. Mira a esas mujeres de mi edad, flácidas, arrugadas, resignadas a su decadencia, mientras yo hizo una pausa dramática, pasándose las manos por el rostro perfecto. Yo he vencido al tiempo mismo. Doctor. Ernesto observó a su socio con una mezcla de admiración y inquietud. Había algo antinatural en esa obsesión, algo que trascendía la simple vanidad y se adentraba en territorio peligroso. A veces me pregunto si no estás jugando con fuerzas que no entendemos, murmuró. Armando se acercó al ventanal que daba vista a la ciudad, contemplando Guadalajara como si fuera su reino personal. Las únicas fuerzas que entiendo son el dinero y la ciencia. Todo lo demás son supersticiones de gente débil que no puede aceptar que somos mortales. Pero su obsesión enfermiza con la juventud lo llevará a cometer un acto que sellará su destino. 3 horas después, durante una reunión ejecutiva en su oficina del piso 30, Armando fue interrumpido por un ruido extraño que venía de la calle. ¿Qué es esa gritería?, preguntó irritado, sin levantar la vista de los reportes de ventas que mostraban números récord para su línea antiedad. Carmela, su esposa de 25 años y exmodelo, que había conquistado más por su belleza que por amor, se acercó a la ventana panorámica. «Parece un funeral, amor», murmuró suavemente. Armando se levantó con fastidio y miró hacia abajo. Por la avenida Vallarta pasaba un cortejo fúnebre modesto pero conmovedor. Una joven viuda embarazada, visiblemente de 8 meses, caminaba detrás del ataúd apoyándose en familiares y vecinos. Sus sollozos se escuchaban incluso desde esa altura. «Qué espectáculo patético», comentó Armando con desprecio, observando cómo Dolores Morales, de apenas 28 años pero con el rostro envejecido por el dolor, se tambaleaba bajo el peso de su pérdida. Esta gente dramatiza la muerte como si fuera telenovela mexicana. «Amor, la pobrecita está embarazada y perdió a su marido», susurró Carmela, sintiendo una punzada de compasión que su esposo jamás había mostrado. «¿Se ve tan joven? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», replicó Armando con frialdad que helaba el aire acondicionado de la oficina. «La muerte es parte de la vida. Llorar no trae a nadie de vuelta. Si esa mujer hubiera invertido en cuidarse en lugar de confiar en supersticiones religiosas, no se vería tan demacrada». Doctor Ernesto, presente en la reunión, se removió incómodo en su silla de cuero. «Armando, es una situación muy triste». «¿Triste? Es realidad pura», cortó Armando, una idea perversa comenzando a formarse en su mente calculadora. «Esa gente necesita una lección sobre cómo funciona realmente el mundo». Se dirigió hacia la puerta con pasos decididos, ignorando las miradas preocupadas de Carmela y doctor Ernesto. «¿A dónde vas?», preguntó su esposa.
a darles una dosis de realidad. Pero lo que hará cuando decida probar su punto horrorizará a toda la comunidad. Armando descendió del edificio como un depredador que ha encontrado a su presa. Su Mercedes-Benz, plateado, se deslizó entre el tráfico hasta interceptar el cortejo fúnebre en la entrada de la parroquia de San José. El contraste era brutal. El auto de lujo alemán contra la procesión humilde de dolientes vestidos de negro. Armando salió del vehículo ajustándose su traje Armani de 50,000 pesos, cada paso calculado para maximizar el impacto de su intervención. Los asistentes al funeral se detuvieron, confundidos por la presencia de ese hombre elegante que claramente no pertenecía a su mundo. Dolores Morales estaba arrodillada frente a la entrada de la iglesia, rezando el rosario con manos temblorosas que se posaban protectoramente sobre su vientre de 8 meses. Sus lágrimas caían sobre las cuentas gastadas del rosario que había pertenecido a su abuela. Con permiso, interrumpió Armando con voz autoritaria que cortó el murmullo de oraciones como una navaja. ¿Puedo hacerle una pregunta, señora? Dolores levantó sus ojos hinchados de tanto llorar. Su rostro, aunque joven, mostraba las marcas prematuras del sufrimiento, ojeras profundas, arrugas de preocupación, la palidez de quien no ha dormido en días. Por favor, señor, murmuró con voz quebrada. Es el funeral de mi esposo Sebastián. Exactamente por eso estoy aquí, continuó Armando, su sonrisa fría contrastando con el dolor palpable que lo rodeaba. ¿Hace cuánto tiempo está rezando por él? Desde el accidente, tartamudeó Dolores, sin entender hacia dónde se dirigía esa conversación cruel. ¿Y ha funcionado? ¿Sus oraciones lo han traído de vuelta? La multitud comenzó a murmurar indignada. Padre Francisco, un sacerdote de 70 años que había conocido a Sebastián desde niño, se acercó con expresión severa. Señor, por favor, respete nuestro dolor, intervino el padre con voz firme pero contenida. Armando ignoró completamente al sacerdote, manteniendo sus ojos clavados en Dolores como un gato jugando con un ratón herido. Voy a ahorrarle tiempo y sufrimiento, señora. Su esposo está muerto, permanentemente muerto. No importa cuántas avemarías rece, cuántas velas encienda o cuántas lágrimas derrame. Por favor, pare, imploró Dolores, intentando ponerse de pie con dificultad, una mano sosteniéndose del muro de la iglesia y la otra protegiendo a su bebé nonato. ¿Sabe por qué usted parece de 40 años teniendo solo 28? Continuó Armando implacablemente. Porque desperdicia energía vital en supersticiones, en lugar de invertir en cuidado real. Yo tengo 45 años y parezco de 30 porque confío en la ciencia, no en fantasías religiosas. Los asistentes al funeral comenzaron a rodearlos, algunos con lágrimas de indignación, otros con puños cerrados de ira contenida. «¡Basta ya!», gritó una anciana. «Deje en paz a esta criatura». Pero Armando estaba apenas comenzando su lección de crueldad. «Miren el resultado de la fe religiosa», declaró señalando a Dolores como si fuera un espécimen en exhibición. Una mujer joven destruida por la superstición, envejecida prematuramente por confiar en un Dios que no existe. La respuesta que dará dejará a toda la comunidad horrorizada. Armando continuó su ataque despiadado mientras Dolores intentaba ponerse de pie con dificultad, una mano sosteniendo su vientre y la otra buscando apoyo en el muro de la iglesia. «Señora, permítame demostrarle algo», declaró con voz que cortaba el aire como cristal roto. «Voy a ahorrarle años de sufrimiento inútil con una simple verdad. Su esposo está muerto. Permanentemente. No hay oración que pueda cambiarlo. Por favor, basta», suplicó Dolores, su voz quebrándose mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Solo queremos despedirnos de él». ¿Despedirse de un cadáver? Armando rió con crueldad que hizo que varios asistentes retrocedieran horrorizados. Miren a su alrededor. ¿Ven algún milagro? ¿Alguna intervención divina? Señaló directamente a Dolores como si fuera evidencia, en un juicio cruel. Esta mujer tiene 28 años y parece de 40. ¿Saben por qué? Porque ha desperdiciado su juventud rezando en lugar de cuidarse. Mientras yo... Hizo una pausa dramática,
pasándose las manos por su rostro artificialmente perfecto. Yo tengo 45 y parezco de 30 porque confío en la ciencia real. Padre Francisco se interpuso entre Armando y Dolores. Señor, esto es un funeral. Tenga respeto por... ¿Respeto por qué? ¿Por supersticiones medievales? Cortó Armando. Padre, usted vende falsas esperanzas a gente desesperada. Es hora de que alguien les diga la verdad. La multitud comenzó a murmurar amenazadoramente, pero Armando estaba demasiado ebrio de su propia crueldad para detenerse. Si realmente existiera un Dios justo, gritó alzando los brazos hacia el cielo nublado de Guadalajara, esta mujer no estaría viuda y embarazada. Su esposo no habría muerto en un accidente absurdo. Dolores se tambaleó, y varias mujeres corrieron a sostenerla. ¿Dónde estaba su Dios cuando más lo necesitaban? Pero sus palabras finales despertarán una fuerza que él jamás imaginó. Armando señaló directamente a Dolores, que temblaba sostenida por las mujeres del barrio. Miren el resultado de la fe ciega, gritó con voz que resonó entre las paredes de cantera de la iglesia colonial. Una mujer joven destruida por confiar en promesas vacías. Dolores se irguió con dificultad, una mano protegiendo su vientre. A pesar del dolor, sus ojos mostraron una dignidad que ninguna crueldad podía quebrar. Mi Sebastián era un hombre bueno, murmuró con voz temblorosa pero firme. Dios sabe por qué se lo llevó. Yo confío en su voluntad. ¿Confía en qué? ¿En milagros? Armando rió con una crueldad que hizo que hasta los niños presentes se escondieran detrás de sus madres. Si su Dios existiera y fuera justo, yo estaría envejeciendo como cualquier mortal. Pero mírenme. Abrió los brazos exhibiendo su apariencia artificialmente juvenil bajo el sol de la tarde tapatía. 45 años pareciendo 30. Soy la prueba viviente de que no hay justicia divina. La multitud se alejó instintivamente, como si presintiera que algo terrible estaba por suceder. Armando alzó el rostro hacia las nubes grises que se acumulaban sobre Guadalajara y rugió con una arrogancia que desafió al mismo cielo. Si existe algún Dios ahí arriba, que me envejezca ahora mismo, que me quite esta juventud si realmente tiene poder. Su voz se perdió entre los ecos de la plaza, creando un silencio sepulcral que ni siquiera los pájaros se atrevieron a romper. Dolores susurró entre lágrimas. Dios tenga misericordia de su alma. Armando se dirigió hacia su Mercedes, riéndose mientras la comunidad entera lo observaba con horror. Hasta nunca, fanáticos. Espero que hayan aprendido algo de realidad. Esa noche, algo imposible sucederá. La vanidad excesiva y el ego son la destrucción de cualquier persona. Este hombre destruyó un funeral de una familia, se burló de Dios y también humilló a una mujer embarazada. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta actitud y también dinos de qué ciudad nos estás viendo. Y agárrense fuerte, porque Dios va a enviar una prueba de vida a este hombre corrompido. Armando regresó a su mansión de Las Cañadas, el fraccionamiento más exclusivo de Guadalajara, con una satisfacción diabólica corriendo por sus venas. ¡Carmela!, gritó al entrar, arrojando las llaves del Mercedes sobre la mesa de mármol italiano. Destruí esa farsa religiosa. Espero que esos fanáticos hayan aprendido algo sobre la realidad. Carmela apareció en la escalera de caracol, su rostro de modelo reflejando una mezcla de disgusto y vergüenza. Armando, humillaste a una viuda embarazada en el funeral de su esposo. ¿Qué tipo de hombre hace eso? Un hombre realista que no se deja engañar por cuentos de hadas, replicó él, dirigiéndose hacia su estudio forrado de espejos donde guardaba su arsenal de productos antiedad. Esa mujer necesitaba una dosis de realidad. Se plantó frente al espejo de cuerpo completo, admirando su reflexión como Narciso ante el lago. Cada línea de su rostro había sido esculpida por los mejores cirujanos plásticos de Beverly Hills. Cada arruga potencial había sido borrada con inyecciones que costaban fortunas. Mírala bien, se dijo a sí mismo, pasándose las manos por la cara. 45 años de perfección. Soy la prueba de que los dioses no existen. Aplicó meticulosamente su rutina nocturna. Sérum de células madre, crema con retinol, tratamiento con péptidos.
Cada producto una pequeña fortuna que prometía detener el tiempo. Se acostó satisfecho en su cama king size, rodeado de la tecnología más avanzada para el cuidado nocturno de la piel. A medianoche, despertó con una sensación extraña. Un dolor sordo en las articulaciones, como si hubiera corrido un maratón. Debe ser el estrés del día, murmuró, tomando un relajante muscular de su mesa de noche. Pero mientras dormía, algo inexplicable comenzó a suceder. Su cabello, negro perfecto gracias a tintes de alta gama, empezó a volverse gris desde las raíces. Las líneas de expresión que el Botox había paralizado comenzaron a marcarse profundamente. Su piel, tersa como la de un adolescente, empezó a mostrar manchas de edad. Durante toda la noche, su cuerpo experimentó décadas de envejecimiento acelerado. Sus músculos se relajaron, perdiendo la firmeza artificial que había mantenido con ejercicio obsesivo. Su postura se encorvó ligeramente, como si el peso de los años se acumulara sobre sus hombros. No fueron pesadillas las que llenaron su sueño, sino visiones del tiempo que había desafiado. Calendarios pasando a velocidad imposible, relojes corriendo hacia adelante, espejos reflejando no quién era, sino quién debería ser. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas de seda, Armando seguía dormido profundamente, ajeno a la transformación que había ocurrido durante las horas de oscuridad. Su último sueño había sido extrañamente pacífico. Un niño no nacido extendiendo pequeñas manos hacia él, como ofreciendo perdón por pecados aún no confesados. Pero lo que verá en el espejo lo aterrorizará para siempre. Armando despertó cuando el sol de Guadalajara ya brillaba alto en el cielo tapatío. Intentó incorporarse como siempre, pero sus articulaciones protestaron con dolores que no había sentido jamás. Dormí mal, murmuró con una voz que sonaba extrañamente ronca y gastada. Se levantó con movimientos lentos, sintiendo una rigidez inexplicable en músculos que ayer habían sido flexibles y fuertes. Cada paso hacia el baño le costaba un esfuerzo que no reconocía. Llegó al espejo de cuerpo completo sin levantar la vista, siguiendo su rutina matutina de admiración narcisista. Cuando alzó los ojos, el grito que salió de su garganta habría despertado a todo el fraccionamiento si las paredes no fueran a prueba de sonido. El hombre en el espejo tenía 85 años. Cabello completamente blanco y ralo. Arrugas profundas, surcando un rostro que parecía un mapa de décadas vividas. Manchas de edad decorando manos que temblaban incontrolablemente. Postura encorvada de quien ha cargado el peso de los años. «Carmela», rugió con voz de anciano, pero el sonido que salió fue un graznido quebrado. «Carmela, auxilio». Su esposa entró corriendo al baño y se detuvo en seco, como si hubiera visto un fantasma. «¿Quién es usted?», tartamudeó, retrocediendo hacia la puerta. «¿Dónde está mi esposo? ¿Cómo entró aquí?» «Soy yo, Armando, mírame». Carmela negó con la cabeza violentamente, sus ojos de modelo reflejando terror puro. «Mi esposo tiene 45 años. Usted es un anciano. Voy a llamar a la policía». Salió corriendo de la habitación, dejando a Armando solo frente al espejo que ahora reflejaba su pesadilla más profunda. Se tocó la cara con manos temblorosas, sintiendo cada arruga, cada pliegue de piel que colgaba donde antes había habido firmeza juvenil. «Esto es imposible», susurró al reflejo. «Imposible». Pero sus rodillas artríticas que apenas lo sostenían, y su espalda encorvada que le dolía con cada respiración, le confirmaban la realidad que se negaba a aceptar. Se había convertido en todo lo que había despreciado. Un hombre viejo, frágil, marcado por el tiempo implacable. Fuera escuchó el motor del BMW de Carmela, alejándose a toda velocidad, llevándose con él la última conexión con su vida anterior. El aislamiento forzado lo llevará al desespero total. Armando se encerró en su mansión como un prisionero de su propia vanidad destruida. Durante días se negó a salir, ordenando a Roberto, su chofer, que trajera médicos particulares bajo el mayor secreto posible. No podía permitir que el mundo viera en qué se había convertido. Doctor Ernesto fue el primero en llegar, y su reacción confirmó los peores temores de Armando. «Dios mío, Armando,
¿Eres realmente tú?, murmuró el dermatólogo, observando con ojos de científico lo que parecía imposible. Biológicamente tienes 85 años, pero esto no puede haber ocurrido en una noche. Entonces reviértelo, gritó Armando con voz de anciano, agarrando el brazo de su socio con manos que temblaban incontrolablemente. Usa todos tus tratamientos, todo lo que tenemos. Probaron desesperadamente cada producto de su laboratorio. Cremas experimentales, inyecciones de última generación, tratamientos que costaban fortunas. Nada funcionaba en ese cuerpo que había envejecido décadas en horas. Quiero cirugía plástica, exigió Armando. Todas las operaciones necesarias. El dinero no importa. Imposible, explicó doctor Ernesto con pesar genuino. En tu condición actual, cualquier cirugía mayor sería suicidio. Tu cuerpo no lo resistiría. Las semanas pasaron como una tortura lenta. Su empresa, Eternal Youth, comenzó a tambalearse sin su presencia. Los empleados preguntaban por el paradero de su jefe. Los contratos se cancelaban. Las acciones caían en picada. ¿Dónde está el señor Salles?, preguntaban los reporteros que acechaban la entrada de la empresa. Enfermo, respondía doctor Ernesto, asumiendo la dirección temporal. Necesita descanso absoluto. Pero dentro de la mansión, Armando vivía un infierno de soledad y arrepentimiento. Cada espejo de la casa se había convertido en un enemigo que le recordaba su nueva realidad. Los dolores artríticos lo mantenían despierto. La debilidad muscular le impedía hacer actividades básicas. La vista borrosa lo obligaba a usar lentes que odiaba. Por primera vez en su vida, experimentaba en carne propia todas las molestias de la vejez que había despreciado en otros. Roberto, llamó una tarde a su chofer, la única persona que no había huido. Necesito salir. ¿A dónde? ¿Patrón? Armando miró por la ventana hacia la ciudad que una vez había dominado con su presencia juvenil. A la iglesia. Necesito hablar con alguien. Roberto ayudó a Armando a subir al Mercedes, sosteniéndolo como si fuera realmente un anciano frágil. Durante el trayecto hacia la parroquia de San José, Armando observó por primera vez en décadas las calles de Guadalajara desde una perspectiva diferente. Ya no era el empresario poderoso que dominaba la ciudad desde su torre de cristal, sino un hombre quebrado que necesitaba ayuda para caminar. ¿Estás seguro de esto, patrón?, preguntó Roberto, observando por el espejo retrovisor el rostro demacrado de su jefe. Necesito entender qué me pasó, murmuró Armando con voz temblorosa. Y creo que la respuesta está donde comenzó todo. Al llegar a la iglesia, Armando se quedó sentado en el auto varios minutos, reuniendo valor para enfrentar el lugar donde había cometido su acto más cruel. La plaza estaba tranquila en esa tarde de martes. Algunas señoras mayores barrían los alrededores, niños jugaban fútbol con una pelota de trapo, la vida cotidiana del barrio continuaba ajena a su drama personal. Pero para Armando, cada piedra de esa plaza le recordaba su momento de máxima crueldad. Con ayuda de Roberto, caminó lentamente hacia la entrada de la iglesia. Sus piernas artríticas apenas lo sostenían. Su espalda encorvada lo obligaba a mirar hacia abajo. Sus manos temblaban sin control. Por primera vez en su vida, experimentaba en carne propia todas las dificultades que había despreciado en otros ancianos. Dentro de la iglesia, encontró a Padre Francisco preparando el altar para la misa vespertina. «Padre», llamó Armando con voz quebrada. El sacerdote se giró y frunció el ceño, sin reconocerlo. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?» Soy Armando Salles, el hombre que interrumpió el funeral hace 3 semanas. Padre Francisco lo estudió con detenimiento, incredulidad creciendo en sus ojos. Eso es imposible. Aquel hombre era joven, arrogante. Era yo, susurró Armando, dejándose caer pesadamente en un banco de madera. Y ahora estoy pagando por lo que hice. El peso de sus palabras llenó el silencio de la iglesia como una confesión largamente postergada. Humillé a una mujer embarazada en el peor momento de su vida. Desafié a Dios en su propia casa. Y ahora,
Se miró las manos manchadas de edad. Ahora sé lo que se siente ser vulnerable, ser frágil, necesitar compasión. Padre Francisco se acercó lentamente, viendo en esos ojos ancianos un alma genuinamente arrepentida. ¿Qué busca aquí, hijo? Perdón, murmuró Armando. Y tal vez entender si puedo reparar el daño que causé. Lo que encontrará en la iglesia cambiará todo. Está bien, hijo, dijo Padre Francisco con compasión. Pero debes saber que hoy se celebra la misa de 3 semanas por Sebastián Morales. Dolores estará aquí. Armando sintió que su corazón anciano se aceleraba dolorosamente. ¿Puedo... ¿puedo quedarme? En el fondo, sin molestar. Por supuesto, pero le advierto, está a punto de dar a luz. Los doctores dicen que puede ser cualquier día. A las 6 de la tarde, la iglesia se llenó lentamente. Armando se había sentado en el último banco, irreconocible para quienes habían presenciado su crueldad semanas atrás. Dolores entró apoyándose en dos mujeres mayores, su vientre ahora enorme, su rostro mostrando el cansancio de los últimos días de embarazo. A pesar de todo, mantenía esa dignidad que había impresionado a Armando incluso en su momento de mayor soberbia. Durante la misa, mientras Padre Francisco hablaba sobre el perdón y la esperanza, Armando observó a Dolores con ojos completamente diferentes. Ya no veía a una mujer envejecida por la superstición, sino a una joven viuda que enfrentaba la maternidad sola con una fortaleza que él jamás había poseído. A mitad de la ceremonia, Dolores se dobló de dolor, llevándose las manos al vientre. «Se adelantó el bebé», gritó una de las mujeres. El pánico se apoderó de la iglesia. Dolores no podía caminar. El dolor era demasiado intenso. Sin pensarlo, Armando se levantó de su banco. Sus piernas artríticas protestaron, pero la urgencia le dio fuerzas que no sabía que tenía. «Roberto», llamó a su chofer. «El auto, ahora». «Yo los ayudo», declaró, acercándose a Dolores con movimientos torpes pero decididos. «¿Quién es usted?», preguntó una de las mujeres desconfiada. «Alguien que debe una deuda», respondió Armando, ayudando a cargar a Dolores hacia el Mercedes. Durante el trayecto al hospital civil, Dolores lo miró a través de sus contracciones. «Sus ojos», murmuró entre jadeos, «los he visto antes». «Después hablamos», dijo Armando suavemente. «Ahora concéntrese en su bebé». 3 horas después, en los pasillos del hospital, una enfermera salió sonriendo. «Es una niña. Madre e hija están perfectas. ¿Es usted el abuelo?». Por primera vez en semanas, Armando sonrió genuinamente. «No, pero me gustaría conocerla». Su reacción determinará el destino de ambos. Dolores descansaba en la cama del hospital, sosteniendo a Isabela, su bebé recién nacida. Cuando vio entrar al anciano que la había ayudado, sus ojos se llenaron de reconocimiento. «Ya sé quién es usted», susurró con voz cansada pero firme. «Es el hombre del funeral, ¿verdad?». Armando se detuvo en la entrada, temblando no solo por la edad, sino por el miedo al rechazo que merecía. «Sí, soy Armando Salles, y he venido a pedirle perdón por lo imperdonable». Dolores lo estudió largamente, viendo en ese rostro anciano algo que no había estado presente en el hombre joven y cruel de semanas atrás: humildad genuina. «Se ve diferente», murmuró. «Me convertí en todo lo que despreciaba», admitió Armando, acercándose lentamente. «Viejo, frágil, dependiente de otros, y solo entonces entendí el daño que le causé. ¿Cómo es posible que haya envejecido tanto?». Armando se sentó pesadamente en la silla junto a la cama, sus articulaciones protestando. «No lo sé. Tal vez sea castigo divino, tal vez justicia poética. Solo sé que cada día desde entonces he sentido en mi cuerpo lo que significa ser vulnerable». Isabela se movió en los brazos de su madre, emitiendo pequeños sonidos que llenaron el silencio. ¿Puedo sostenerla?», preguntó Armando con voz quebrada. Dolores lo miró durante largos momentos. Luego, inexplicablemente, extendió su bebé hacia él. Con manos temblorosas, Armando recibió a Isabela. La pequeña abrió sus ojos y lo miró directamente,
sin el juicio que había visto en todos los adultos. Es perfecta, murmuró, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. ¿Por qué me perdona?, preguntó. Destruí el funeral de su esposo. La humillé cuando más vulnerable estaba. Dolores sonrió con una sabiduría que trascendía su edad. Porque mi Sebastián me enseñó que el odio solo genera más dolor, y porque Isabela necesita nacer en un mundo con menos amargura. No merezco su compasión. Tal vez no la merecía antes, pero el hombre que me ayudó esta noche, que corrió para auxiliarme a pesar de sus propias limitaciones, ese hombre sí la merece. En los meses siguientes, algo extraordinario sucedió. Armando comenzó a recuperar algunos años, estabilizándose con apariencia de 60 años, pero nunca volvió a ser el hombre artificialmente joven que había sido. Armando vendió Eternal Youth y usó el dinero para construir el Hogar Sebastián, un refugio para ancianos abandonados. Dolores e Isabela se convirtieron en su familia adoptiva, enseñándole que la verdadera juventud no está en la apariencia sino en el propósito. Su transformación física se estabilizó a los 60 años, ni joven ni anciano. Un recordatorio constante de que había encontrado el equilibrio entre vanidad y sabiduría. Isabela creció llamándolo Abuelo Armando, y él descubrió en esa paternidad adoptiva la realización que nunca había encontrado en los espejos. Su historia se convirtió en leyenda en Guadalajara, la prueba de que nunca es tarde para cambiar, y de que el perdón puede transformar incluso los corazones más endurecidos por la vanidad. Porque a veces, Dios nos envejece para enseñarnos a vivir. ¿Qué les pareció la prueba que tuvo que pasar este millonario? Comenten diciéndonos qué pensaron y suscríbanse al canal para más historias emocionantes de personas transformadas por la fe. Nos vemos en el próximo video que ya va a comenzar.